Hola alumnas y alumnos del primero medio. El objetivo de esta clase es describir ciertos elementos que tiene la onda para poder después utilizarla en la ecuación principal de rapidez de la onda. Este dibujo que está acá en la pizarra, ustedes ya lo deben conocer, es una onda de tipo transversal y es la que más se utiliza para poder explicar los conceptos que están ahí en la pizarra, como son longitud de onda, distancia de la onda, periodo, tiempo total de la onda, frecuencia y rapidez de la onda. ¿Ya? Esto no aparece en todos los textos ni tampoco en todos los videos, por eso es bueno que nosotros definamos estas letras y las dejemos estándar para poder nosotros entender estos conceptos. Hay textos con distintas letras, con distintos significados, pero en general todos apuntan a lo mismo, que es la diferencia entre estos elementos, ya sea mirándolo desde un punto de vista más general de la onda como más específico. ¿Ya? Esta onda transversal, si uno lo aplica en el lenguaje, uno dice que yo tengo aquí enfrente una onda que viaja de A hasta B. Eso quiere decir que va recorriendo una cierta trayectoria y que dentro de esta onda yo me encuentro con oscilaciones. ¿Ya? Es súper importante ese concepto porque también en otros textos yo he visto que onda y oscilación, como los tratan como si fueran lo mismo exactamente, cuando a la hora de los ejercicios, a enfrentarse a los ejercicios, se confunde este concepto para saber realmente qué es la onda y qué es una oscilación. ¿Ya? Pero si yo aplico al dibujo que está acá, yo puedo decir que esta onda transversal, que viaja de A hasta B, en su interior o en su trayecto, tiene 1, 2, 3, 4 oscilaciones. ¿Ya? Eso es, concretamente así es. Las oscilaciones también se pueden llamar ciclos o 4 ciclos. El concepto de oscilación o ciclo en física es lo mismo, por lo tanto, dependiendo de dónde estén estudiando, aplican esas palabras. ¿Ya? Los ciclos, o los vaivén, o las oscilaciones, generalmente se cuentan del punto central, este eje imaginario que divide la onda en dos, hacia arriba y hacia abajo. Lo más fácil es poder contar una oscilación desde el eje central, se produce una cima, luego un valle y llega al otro punto. Entonces yo puedo decir que desde este punto a ese punto yo tengo una longitud de onda que se escribe con la letra lambda del abecedario griego y es nuestro primer elemento. Esa longitud de onda se podría decir como el ancho de una oscilación. Si la oscilación se cuenta desde ese punto, entonces yo voy a tener que llegar a ese punto para tener una oscilación. Ojo que en varios ejercicios también la longitud de onda no siempre es tan estándar como contar de aquí a acá, sino que también una longitud de onda puede ser desde ese punto, de una cima a la otra cima. Ahí también tengo una longitud de onda. Si empiezo a contar desde acá, con un valle más una cima, también se me produce una longitud de onda. Hasta acá. Si empiezo a contar desde el valle al otro valle, también obtengo una longitud de onda. Y si me voy corriendo un cuarto, un medio, dependiendo de cuántas veces uno se va corriendo, al final esa longitud se debería mantener en términos matemáticos. ¿Ya? El ancho no debería cambiar independiente de la forma donde yo lo estoy midiendo, pero siempre es importante el concepto. Cuando uno estudia por primera vez onda y trata de saber qué es lo que es la longitud de onda y te dicen que es una cima más un valle o una oscilación, se están refiriendo desde ese punto a ese punto. Pero a medida que vayamos avanzando, ustedes se van dando cuenta que los dibujos de onda, no siempre la onda empieza acá. Puede que la dibujen así, o así, o así. ¿Ya? Dependiendo del dibujo, también uno tiene que saber desde dónde contar. Sobre todo si la onda se va manteniendo. ¿Ya? Una onda armónica que se puede ir con sus oscilaciones constantes. ¿Ya? Entonces ya tenemos la longitud de onda. Cuando hablamos del punto A al punto B, nosotros hablamos de la trayectoria completa. Por lo tanto, todo lo que hizo la onda en recorrer, nosotros lo vamos a llamar distancia, que es el segundo concepto que está ahí, la distancia de la onda. Y el otro es longitud de onda. Ancho de una oscilación, ancho de la onda. Para que más o menos podríamos identificarlo.
Cuando yo voy de ese punto a ese punto en una longitud de onda, yo también tengo una demora, un tiempo en que recorre. Si voy del punto A al punto B, también hay un tiempo que recorre. Unas ondas son más rápidas, otras son más lentas. Por lo tanto, ese tiempo también se define y se diferencia entre el recorrido de aquí a aquí con el recorrido de acá a acá. Cuando una onda realiza una oscilación, se demora un tiempo t llamado periodo. O sea, podríamos decir que el periodo o período es el tiempo de una oscilación, de un vaivén. Y lo que demora en llegar de A a B, que todo el trayecto, es el tiempo total de la onda. Por lo tanto, son dos tiempos distintos, pero uno más grande y el otro más pequeño, que se refiere a la oscilación. Lo mismo es la distancia y el otro es la longitud de onda de la oscilación. Son dos puntos de vista que se pueden ver de la onda dependiendo de los ejercicios, ¿ya? Ahora, las oscilaciones también tienen un tiempo de demora en donde cada oscilación, al tener un periodo y completar la onda completa, produce una cierta cantidad de oscilaciones, una cierta cantidad de ciclos. No todas las ondas producen 4 ciclos como la que dibujé yo. Puede que en la misma distancia, con la misma cantidad de tiempo quizá, se pudiesen dibujar más o menos ondas. Eso va a depender del ejercicio. Por eso, la cantidad de oscilaciones, cuando yo veo que una onda tiene más o menos oscilaciones, ese dato nosotros lo atribuimos a lo que se llama como frecuencia. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones en un tiempo determinado, ¿ya? Por lo tanto, si una onda demora 20 segundos en llegar acá y la otra demora 10, uno dice, bueno, una es más lenta que la otra, pero a lo mejor las oscilaciones son menores, ¿ya? Eso tiene que ver mucho con el concepto de rapidez de la onda. Por eso es importante definir estos conceptos. Cuando yo me muevo de un lugar a otro y me demoro de ir de ese lugar al otro, yo ya estoy hablando de rapidez, ¿ya? Si yo digo me demoro 1 hora y el otro se demoró media hora, entonces el otro es más rápido que yo porque se demoró menos. Es un concepto que todos aplicamos en la vida diaria. En el caso de la onda, la rapidez de esta onda no siempre se puede calcular así, ¿ya? Si yo, con el ejemplo que les dije cotidianamente, si yo quiero calcular así la onda, entonces me tendría que referir a los parámetros que son más amplios, como distancia y como tiempo total, ¿ya? Por lo tanto, la rapidez, la primera ecuación que nosotros podemos ver es que la rapidez se puede escribir como distancia partida en tiempo. Esa sería nuestra primera ecuación de la rapidez de la onda. Entonces yo puedo decir que si se demoró de aquí hasta acá de tiempo y recorrió de distancia, entonces la rapidez va a ser distancia partida en tiempo. En cambio, si yo veo también desde el punto de vista elemental de las ondas, que son la longitud de onda y el periodo, esto debería dar el mismo resultado si esta onda fuera armónica y se repitieran todo el rato las mismas oscilaciones. La rapidez de la onda también se puede calcular como longitud de onda partido en periodo. Esas dos ecuaciones nos deberían dar el mismo resultado, porque estamos hablando de un parámetro más amplio y un parámetro más específico, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la frecuencia? Si la frecuencia es la cantidad de ciclos que se demora en un tiempo determinado en recorrer esta onda, en física el periodo con la frecuencia son recíprocos. Eso quiere decir que son como el inverso multiplicativo que se le llama. Matemáticamente, nosotros escribimos que la frecuencia se puede calcular como 1 partido en t, que eso nos lleva a que t es igual a 1 partido en f. Por lo tanto, al ser recíproco, uno puede ser reemplazable en el otro. Si se fijan, entonces t, que está acá, si yo reemplazo 1 partido en f de aquí, según las propiedades matemáticas de la fracción, de la multiplicación, nos daría que nuestra ecuación o nuestra expresión general de la onda quedaría como longitud por frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para el misma
el mismo concepto, la misma variable, que es rapidez de la onda, yo tengo tres opciones. O veo la amplitud de esto, perdón, la amplitud no. Si yo veo desde el punto de vista más general la onda, y tengo esos datos, lo puedo sacar de esa forma, que es lo que generalmente se hace. Si yo tengo los datos específicos de la onda, como longitud y periodo, lo puedo sacar de esa forma. Si no, lo puedo sacar de esa otra forma, teniendo la frecuencia. Todo es intercambiable y todo es movible, porque yo al tener el periodo inmediatamente puedo calcular la frecuencia al tiro. Si tengo el tiempo total y la cantidad de oscilaciones, entonces inmediatamente ya puedo tener la longitud de onda. Si tengo el tiempo total y sé la longitud de onda, podría de alguna forma modificar esta ecuación y tratar de tirar ese para allá, ese para acá, total, son lo mismo. Entonces, si se fijan, es un asunto de mirar la misma variable con tres opciones distintas de cálculo. ¿Ya? ¿Cuáles son las unidades de medida? Para ir terminando, longitud de onda con distancia, ambas se miden en metros en el sistema internacional. Siempre con corchete o paréntesis cuadrado. El periodo se mide en segundos, el tiempo total también se mide en segundos, la rapidez se mide en metros segundos, también puede ser kilómetro hora, pero eso ya es materia de segundo medio. Y la frecuencia se mide en unidad de hertz, que se llama. Y según esta referencia de acá, un hertz, Hz, debería ser igual a 1 partido en segundos, que es la unidad de medida del tiempo, del periodo, y eso en algunos textos ustedes lo van a encontrar como segundo a la menos 1. Tiene que ver con la expresión matemática, pero más importante que eso es saberse la unidad de medida, saber de dónde provienen estas fórmulas, y que la ecuación general de la onda, que en los textos aparece como escrita de esa forma, proviene de todo lo anterior. Ya, espero hayan entendido, y después más adelante vamos a hacer ejercicio y tratar de juntar estas tres ecuaciones para poder encontrar las variables que nos están preguntando. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal.